Con nosotros, esta es la Quejila 20 Filades del pueblo de Arecibo, la carretera número 2, del área, el Navi, Temor, saludando a todas aquellas personas que siempre están pendientes, que nos siguen, que escuchan las enseñanzas de la Torá, gente que amamos y queremos mucho, así que muchas bendiciones para cada uno de ellos. En este Shabbat estamos ya a la altura de la paracha número 52, la porción semanal número 52, y esta porción semanal de esta paracha lleva por nombre Vayelech. Cuando traducimos ese término, bien sencillo, y fue. ¿Y qué? Y fue. Y estamos en el libro de Devarim, o el libro de Deuteronomio, capítulo número 31 en adelante. La porción del Haftarah, capítulo 61 del libro de Isaías, y la porción que leímos ahorita del libro de Hebreos, capítulo 12, del verso 14 y 15, en el Brit Hadashah. Y dice en ese capítulo 31 y verso 1: y fue Moshe y habló las siguientes palabras a todo Israel. Yo tengo 120 años de edad hoy. Ya no me puedo mover de aquí para allá. En la versión de Macon Shalom dice: y les dijo, este día yo soy de edad de 120 años. No puedo más salir ni entrar. Además de esto, Yahweh me ha dicho: no pasarás este Jardín o este Jordán. No pasarás este Jordán. Así que el tema de hoy está relacionado con nuestra identidad. El tema de hoy está ¿qué? Relacionado con nuestra identidad. Es una porción bastante corta, pero estudiándola cuidadosamente podemos extraer muchas enseñanzas. Para comenzar, es bueno entender que la Torá son enseñanzas dadas por el Eterno para su pueblo Israel. Son enseñanzas dadas por el Eterno para Israel, su pueblo, para su pueblo Israel. Así que Israel acepta la Torá es para Israel. Y es del Elohim de Israel. Israel es para Elohim y Elohim para su pueblo Israel. ¿Cómo tú te consideras? Si tú no te consideras israelita, si no te consideras, podemos decir, Yahudí, que ahí el término está más espiritualizado, ¿verdad? ¿Qué es un Yahudí? Un adorador de Yahweh. Lo que dicen judío. Pues cuando tú dices, vas el sábado y te congregas ya 20 filas, pues tú eres judío. Pues por supuesto, un judío, para una persona que conoce el término, para una persona que sabe lo que significa, porque déjeme decirle, no es decir yo voy a tal denominación. Mucha gente no sabe mucha gente dentro, ¿verdad?, de otras denominaciones, usted le pregunta lo que significa la palabra aleluya y ni conocen lo que significa. A muchos, ¿verdad? Hay algunos sectores, pues en el pentecostalismo le dicen, ahí están los aleluya, pero a muchos de ellos les puede usted preguntar qué significa aleluya y no todos van a saber lo que significa. Halel ya. Empieza con H y termina con H. Empieza con G, con la G hebrea,
y termina con la Hey hebrea. Halel. ¿A quién? Adorar. ¿A quién? ¿A quién? A Yah. Aleluya. 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 Exaltar a Yah. Por tanto, aquellos que somos judíos, somos Yahudí. En el término más depurado, que un Yahudí es un adorador de Yah. Yahudí. Yah. Así que si nos consideramos israelitas, si nos consideramos yahuditas, adoradores de Yah, es bueno saber que la Torá es para nosotros. La Torá no es un libro religioso. La Torá es la también, ¿verdad? Puede ser, es la constitución nacional del pueblo de Israel. La Torá es la constitución nacional del pueblo de Israel. Estudiar la Torá sin ser israelita, sin ser yahudita, es tan asunto como dedicar gran parte de tu tiempo a estudiar la Constitución de los Estados Unidos si tú no eres estadounidense. Ahora, cuando tú perteneces a esa nación, entonces estudias la Constitución de esta nación. Ahora que nosotros pertenecemos, ahora que sabemos que hemos sido hechos parte de Israel, que somos hechos Israel, que ahora tenemos identidad. Tenemos identidad. Un pueblo, una nación y una tierra para esa nación, que es la tierra de Israel. Eres Israel. Como el Eterno le dijo a Abraham, te la daré a ti y a tu simiente y a tu ¿qué? Descendencia. ¿Te la daré qué? La tierra de Israel. Eres Israel. Y por eso, como somos Israel, es recomendable entonces para todo Israel que estudie la Constitución de Israel, la Torá. En la Torá encontramos lo que Yahweh espera de ti, lo que espera de nosotros cuando seamos parte de su pueblo. Y si somos parte de su pueblo, con mucha más razón. Mientras no seas israelita, no tienes que cumplir nada de lo que la Torá dice. Deberías hacerlo, pero como la Torá es para Israel, y tú te identificas con el Elohim de Israel, y Elohim se identifica con su pueblo, Israel. Devarim 14 y verso 21, demostrando con los pasajes lo que dice la Torá. ¿Los gentiles pueden comer alimentos inmundos? Sí. ¿Pueden hacerlo? Porque no son Israel, no deberían, pero como ellos no tienen Torá, porque la Torá es para Israel. Dice Devarim o Deuteronomio 14:21, no comerán ningún animal que muera naturalmente, a pesar de que pueden dejar que el extranjero que se queda con ustedes lo coma, o lo venderás al extranjero, porque tú eres un pueblo kadosh para Yahweh, tu Elohim, para el extranjero, más no, ¿para qué? Para nosotros. Así que con respecto a este pasú, este versículo, este verso, para irnos ubicando, si es que, ¿verdad? Si es que somos parte del pueblo de Israel, porque hay gente que sigue pensando que es gentil, y desde los cielos se ve a la humanidad como israelí o como gentiles, como yahudí o como gentiles. O somos israelí
o somos gentiles, no puede haber una mezcla. Tenemos que definirnos, o somos Israel o no somos Israel. Si dejo de ser Israel, y es por esta razón que he visto personas que pertenecen a ciertas denominaciones, un ejemplo, y respetamos, ¿verdad? Y oramos por todas las denominaciones, y no estamos criticando a ninguna denominación porque no estamos en esa postura. Pero, si un ejemplo, los que hacen énfasis en la dieta, mucha gente, en el caso de la iglesia adventista, mucha gente dejan de ser adventistas y luego entonces comienzan a comer alimentos inmundos, se comen la chuleta, se comen el cerdo. Pero, ¿cuál es el fundamento en ese aspecto de la iglesia adventista? Es la Torá, son las leyes dietéticas del Eterno. Lo que el Eterno dijo que no debía comerse, ellos no lo comen, lo siguen las leyes alimenticias de la Torá. Entonces, ¿quién dio las leyes alimenticias? El Eterno. Si yo sigo lo que dice el Eterno y yo estoy como diríamos, bien convertido al Eterno, entregado al Eterno, y estoy convencido de lo que el Eterno dejó escrito en su palabra, es la emet, es la verdad, y que es bueno para mí, y que es beneficioso para mí, y que es de bendición para mí, porque el propósito de Abba es bendecirnos, es que esta palabra sea de bendición. ¿Dejo de yo ser mesiánico o dejo de ser adventista? Y entonces, ¿cuál era mi convicción? Y entonces me voy a la inmundicia, como dice, ¿verdad? ¿El qué? ¿El perro vuelve a qué? ¿Y la puerca lavada a qué? Al fango. ¿Cuál era mi convicción? Yo lo que tenía era una denominación, entonces, si es así. Era denominacionalista. Y mi creencia era superficial. Pero si esta palabra es emet, es verdad, y esta palabra es vida, y esta palabra es del Eterno, y el Eterno es eterno, y dio la Torá por la eternidad para su pueblo, entonces si yo digo que amo a ese Elohim con todo mi corazón, aquí no importa la denominación, porque la Torá está por encima de toda denominación y de todos los grupos y de todos los sectores. Y Baruch Hashem, Yahweh bendiga a la iglesia adventista y bendiga, ¿verdad?, a la iglesia evangélica, y quiera el Eterno y obre el Eterno en cada uno de ellos para que, ¿verdad?, para que retornen al Elohim de Israel en todos los sentidos, y no solamente acepten las leyes dietéticas, sino también acepten toda la Torá, celebren todas las fiestas del Eterno y sigan la agenda, ¿verdad?, y el propósito, las Moedim, las Mikra Kodesh, todas estas celebraciones que están ahí, estos días Kadosh, estos días apartados para bendición de su pueblo. Efesios 2 y verso 11. Por lo tanto, recuerden el estado en que estaban ustedes. Dice Shaul de Tarso, el que llaman el apóstol Pablo en la iglesia, el Shariafim, ¿verdad? Shaul, el rabí Shaul de Tarso, Saulo de Tarso. Ustedes, gentiles de nacimiento, llamados los incircuncisos por aquellos que son llamados circuncisos. En aquel tiempo no tenían a Mashiach. Conocimos en un pasado, conocimos
tengo que decirlo así, un Cristo que estaba alejado de la ciudadanía de Israel. Porque el término Cristo es que procede del griego. Y así eran llamados los sacerdotes que ministraban en los templos de Atenas y de Diana de los Efesos y todo eso. Ahora tenemos un Mashiach, un Mesías. El término ungido, ¿verdad? Mashiach, ¿qué? Ungido. ¿Ungido con qué? Con aceite, consagrado para una misión del Eterno. Si fuéramos a traducirlo al griego, si fuéramos a traducir el término Mashiach al griego, tendríamos que traducirlo correctamente como Masías. Masías. Así que imagínense en cuán lejos está el término Cristo de la verdad. Cuando hay un término que llena, que cumple, ¿verdad?, con un buen significado, comparando del hebreo al griego, y no lo utilizaron para el lugar, ¿verdad?, utilizar un título que portaban la mayoría de los sacerdotes en los templos paganos, en tiempos de Grecia y Atenas, todo eso. En aquel tiempo no tenían a Mashiach. No teníamos a Mashiach. Estaban apartados de la ciudadanía de Israel, extranjeros a los pactos de la promesa de Yahweh. Estaban en este mundo sin esperanza y sin Elohim, apartados de la ciudadanía de Israel. ¿Será importante esto de las 12 tribus? ¿Será importante esto al final de los tiempos? Los Talmidim le dicen a Yahshua, después de haber resucitado y haber estado 40 días hablándoles acerca del reino de los Shamayim, a ellos, acerca del reino de Yahweh, y le dicen: Rabí, ¿restaurarás el reino a Israel? Por si acaso alguien piensa que esto no es importante, para ti no es importante, pero para los Sheliahim que anduvieron con Yahshua sí fue bien importante. Hoy la gente interpreta y pues llega a sus propias conclusiones, pero para los Sheliahim le dijeron: Rabí, restaurarás el reino a Israel. No les dijo el reino a Judá, el reino. Ellos sabían lo que estaban preguntando, porque Israel había sido ¿qué? Dispersado, dividido, y no habían retornado todavía. Judá había permanecido, ¿cierto o falso? Lo vemos en la parábola del hijo pródigo, uno que se quedó y otro que fue a vivir como un gentil, y ellos le dicen que restaurarás. Se quiere decir que el que está a cargo de la restauración de Israel es el Mashiach, Yahshua. Y él le dijo que no toca a vosotros saber el tiempo, la razón en que el Padre puso su propia potestad, pero si ustedes van a ser investidos de poder por el Ruach HaKodesh, ¿verdad?, para que ustedes me sean ¿qué? Mis testigos. Entonces ustedes, el espíritu de lo que llaman en la iglesia el evangelio, no es buscar las almas, como dicen los predicadores evangélicos, sino ir y buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel que están dispersas entre las naciones. Bueno, la mujer que se acerca a Yahshua con una necesidad genuina, mas le dice Yahshua: no soy yo que enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ¿a qué fue Yahshua?
enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, comisionado por Abba, triunfa en su vida, es ascendido, es exaltado por la diestra de Elohim y comisiona a aquellas personas que creen en Él, que se identifican con Él, para que sigan la misión que Él comenzó. Entonces, el mismo espíritu que estuvo en Yeshua está en cada uno de nosotros. Por eso Él dijo que recibiréis ¿qué? Poder. Recibiréis poder para vencer el pecado, para vencer la muerte y para identificar, porque el espíritu del evangelio es buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, identificar a esos israelitas que están dispersos en las naciones y traerlos a la Emet. ¿Traerlos a qué? A la Torá. Traerlos aquí, ¿verdad? Traerlos a la verdad, traerlos al buen roer, porque el buen roer ya Dios ¿qué? Dios ¿qué? Su vida por las ovejas. ¿Por qué ovejas? Pues por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que si sacamos una radiografía de lo que la gente, y porque la gente lo primero que te dice, no, pero yo soy gentil, nosotros somos gentiles. Bueno, tú eres gentil, pero yo no soy gentil. Yo dejé de ser gentil. Gentil no tiene a Mashiach. No puedes, ¿verdad?, seguir diciendo que tienes a Mashiach, pero eres gentil. La gente dice, tengo Mashiach, pero soy gentil. Y eso es, la palabra sabrú, híbrido, imposible de ser. No es israelita. Por tanto, con respecto a Israel, es un extranjero. El Elohim de Israel no es su Elohim. ¿Qué es gentil? Es un pagano, ¿verdad? Gentil significa pagano, idólatra, inmundo, uno que tiene celebraciones o sigue tradiciones que son extrañas a las celebraciones escritas en la Torá. Jesús no celebró la Navidad. Yeshua no celebró la Navidad. Yeshua no se congregaba el domingo. Según su costumbre, iba el Shabbat. En la fiesta aún de Hanukkah vemos a Yeshua, ¿verdad?, activo. Por supuesto, fue, ¿verdad?, el momento cuando él fue concebido, porque él es concebido en el vientre de Miriam durante la fiesta de las luces. Por eso él dijo a Olán, yo soy la luz del Olán. Y Miriam lo da a luz, ¿en qué fiesta? En la fiesta de Sukkot. Por eso la Escritura dice que ¿verdad?, el Elohim puso que tabernaculizó entre nosotros, puso su Mishkan entre nosotros. ¿Qué? ¿Y en qué fiesta o en qué celebración, en qué Moedim Él se entregó por nosotros? Él fue sacrificado. Pesach. En Pesach fue hecho nuestro cordero de Pesach, nuestro cordero pascual, ¿verdad?, para dar vida eterna a aquellos que creen y que ponen la esperanza en la sangre que fue derramada. ¿Y cuándo regresará? ¿En qué época? Yom Teruah, el día de sonar, que ¿verdad?, de la trompeta, el llamado al qué, llamado a la Teshuvá, llamado al arrepentimiento, porque estará presente para el día de Yom Kippur, para contraer nupcias con Israel. Vestido de blanco, ¿verdad?
dice la Escritura. Le dijo Shaul en el verso 13, ¿verdad? Dice, pero ustedes están muy lejos de la ciudadanía de Israel, pero ahora han sido acercados. Nosotros hemos sido acercados a la ciudadanía de Israel por medio del derramamiento de la sangre de, ¿verdad?, Mashiach. Y tenemos un estatus espiritual. Los hombres no podrán reconocerte quizás, o no querrán reconocerte, pero del cielo se te dio a ti una ciudadanía y se te dio a ti un estatus espiritual. Al final, cuando se desaten persecuciones, habrá dos caminos: la verdad o la mentira. Elige. Así que entonces ya no son extranjeros ni desconocidos. Por el contrario, ustedes son conciudadanos con el pueblo de Yahweh, en Israel, y miembros de la familia, o de la ¿qué? De la Mishpajá de Yahweh. Los Shabbat, ¿qué hacemos nosotros? Nos reunimos como ¿qué? Nos reunimos como Mishpajá. El Shabbat es un día, desde la antigüedad hasta el presente, de hacer asamblea. ¿Qué es asamblea? De hacer quejilá, de hacer congregación. ¿Qué es hacer congregación? Es habitar en familia, es la reunión de los kadoshim. Mientras que iglesia significa llamado a salir, que viene de eclesía, de los griegos, en el hebreo nos llama, ¿verdad? Nos exhorta ¿qué? A reunirnos en familia. ¿Para qué? Para adorar, para estudiar, para bendecir al Creador. O sea que, en pocas palabras, cuando la gente dice que es gentil, pero dicen que creen en Yahshua, ¿verdad? Está haciendo una falta de identidad. Cuando nos comenzamos a identificar como israelitas, como yahuditas, como hebreo, ¿qué es un hebreo? ¿Es uno que cruza? ¿Abraham el qué? ¿Abraham el qué? El ibrí. ¿El qué? Anojí, ibrí, como dice la canción, ¿verdad? Anojí, ibrí. Yahudí, adorador. Israel, ¿verdad? Uno que pelea, pero no contra Yahweh, sino en los ejércitos de Yahweh. Por eso vivimos como tal. ¿Cómo vivimos? Según las instrucciones y las enseñanzas de la Torá, que Yahweh nos dejó para que las pusiéramos en práctica. Desde Bereshit hasta qué? Hasta Malaquías. ¿Hasta qué? Hasta Gilgalot, ¿verdad? Hasta Revelación, o llamado también Apocalipsis. Así que también Moshe nos recomienda algo al comienzo de esta parashá, y es una recomendación válida para los que ya hemos entrado a ser parte del pueblo de Israel, para aquellos que ya nos consideramos israelitas mesiánicos. Él le dice: yo tengo 120 años de edad hoy, ya no me puedo mover de aquí para allá, en el sentido llano y literal, no, ¿verdad? No podremos aprender mucho de este verso, pero si profundizamos un poco en lo alegórico, no en el pecha, sino en el reme, entonces podemos aprender un poco más. Cuando Moshe habla de esos 120 años, está diciendo que hasta allí llegó, que esa era la meta de su vida. Bereshit 6, Génesis 6 y verso 3, Yahweh dijo: mi espíritu no
permanecerá entre los hombres para siempre, porque ellos son carne, por tanto sus días serán, ¿cuántos? ¿Y por qué se han ido acortando los días? ¿Por qué, verdad? ¿Cuánto duró Matusalén? ¿Cuánto vivió? ¿Cuánto vivió Noá? ¿Cuánto vivió Adán? ¿Cuánto vivieron aquellos, verdad? Aquellos varones de la antigüedad. ¿Por qué ahora no se alcanza tan larga vida? De 120 también recibió otro, ¿verdad? Descacharon un poco más, ¿hasta cuánto? Hasta 80, un poco más. Los robustos quizás un poco más. ¿Pero por qué razón? Aquellos varones de la antigüedad vivían completamente en las manos del Eterno. Pero imagínense un criminal, un violador con 120 años, en vigor y en fuerza, o que dure 200 años sin arrepentimiento, sin la teshuvá, haciendo el daño. En los últimos días la maldad se aumentará, el poderoso, el Eterno tendrá que acortar los días, claro, por causa de los escogidos, por supuesto, porque la maldad se ha acrecentado. Pero era el propósito. Por eso dice que cuando retornemos al origen, porque necesitamos retornar al origen. Y entonces en la época milenial, ya la edad de los hombres va a ser como que dice. ¿Quién ha leído esa porción? Como los árboles. Volverán los hombres, ¿verdad?, a tener larga vida. Bendito el poderoso de Israel. Así que, ¿por qué a muchos, verdad, de esta generación se le corta la vida en la juventud? Que sea a los 20, que sea a los 25, que sea a los 30. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Bueno, hay muchas razones, pero el no honrar la palabra del Eterno y el no cumplir con el mandamiento que tiene promesa. ¿Cuál es el mandamiento que tiene promesa? Honra a tu padre y a tu madre, ¿para qué? Para que te sean alargados los días que el poderoso te da sobre la faz de la tierra. Pero cuando eso no es así, hay una grande probabilidad que los días se acorten. ¿Por qué? Porque el Eterno lo dice, porque así está establecido. Muchos de nosotros, algunos, bueno, la mayoría de las personas que hacemos parte de la comunidad, ¿verdad?, israelitas mesiánicas, hemos hecho todo un recorrido para llegar hasta donde estamos. Algunos fuimos ateos, yo no, ¿verdad?, pero algunos fueron ateos, aunque el término ateo no existe, porque usted con tan solamente decir que es ateo, ya está diciendo que decide no creer. Pero no se puede no creer en lo que no existe. No se cree, o se cree en lo que se da por cierto que existe. ¿Me entendieron? O sea, que con tan solo decir yo no creo, ya estás declarando que hay algo que sí existe, pero tú decides no creer en eso. Porque si no existiera, no había por qué no creer. Pero con todo y eso, ¿verdad?, respetamos todas las posturas. De todas maneras, crean o no crean, como dice la Escritura, tendremos que reconocer a aquel que vive para siempre, sea para salvación eterna o sea para perdición eterna. Por lo cual toda rodilla séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Elohim nuestro permanece para siempre, y todos tendremos que doblar rodillas ante Él. Algunos fuimos católicos, algunos fuimos evangélicos, hoy somos, ¿verdad?, mesiánicos, nazarenos, israelitas. Algunos se llaman judíos mesiánicos,
Tira ya. Y parece como que no hubiéramos terminado nuestro recorrido. Pero hasta aquí llegamos. ¿Hasta qué? Hasta aquí llegamos. Hasta aquí nos quería traer el Eterno. Estuviste allá, fuiste acá, pero hasta aquí, ¿verdad? Hasta aquí te quería traer el Eterno. Estuviste en esta creencia y estuviste en la otra, pero cuando llegaste y creíste y abriste tu corazón y comprobaste lo que está ahí, viste lo que está ahí, comprobaste la emet, la verdad del poderoso. Y entonces, por eso nos sentimos que completos. No en doctrinas de hombre. Muchas veces quizás tú donde estás preguntaba, pero ¿por qué el domingo? Si la escritura dice que es el Shabbat, que es el sábado. Y entonces tú con respetuosamente preguntabas del lado, o aún al líder, a nosotros. No, porque esta es la doctrina de nuestro concilio, te decían. Pero ven acá, la doctrina de ese concilio, ¿está de acuerdo con la Torá? ¿Qué está por encima de la Torá? No hay nada por encima de la Torá. La Torá dice que es el Shabbat, la Torá dice que es el día de reposo, desde el principio, en la palabra, ¿verdad? Y el día que honró el Mashiach, el llamado Jesús en la iglesia, el Shabbat. Él dijo, el Ben Hadán es Adón del Shabbat, es Señor del día de reposo. ¿Y por qué siguen otras celebraciones? Bueno, celebraciones romanas. Celebraciones que, ¿verdad?, que vienen de las culturas paganas. Ahora lo que tenemos que hacer es crecer, desarrollarnos, ¿verdad?, en este camino. Los antiguos, los creyentes, los que anduvieron con Yahshua, que luego siguieron, eran llamados los del camino. Eran llamados como los del Haderek, los del camino. Bueno, nos enseñaron allá que en Antioquía fueron llamados cristianos, cuando el término que se utiliza originalmente no es cristiano. Fueron llamados mesiánicos, porque el término cristiano viene muchísimos años después. Pero fueron llamados Yehudim Mechidim. Es lo que, ¿verdad?, dice. Fueron llamados mesiánicos, porque creemos en el Mesías, en el Mashiach de Israel. Y por eso creemos y crecemos como israelitas mesiánicos. Para crecer sanamente como israelitas nazarenos, podemos aferrarnos, o debemos aferrarnos a la Torá. Nada de estar siguiendo prácticas y doctrinas que, ¿verdad?, que coludan en algunos grupos. O sea que Revelación 14 o Apocalipsis 14 y verso 12 dice: aquí es donde la perseverancia es necesaria por parte del pueblo de Yahweh, aquellos que observan sus mitzvot. Revelación 14, 12. Apocalipsis, que le gusta usar ese término, ¿verdad? Dice: aquí está la paciencia de los escogidos, los que guardan los mandamientos de Elohim. ¿Dónde están los mandamientos de Elohim? En la Torá. Y la, dice Emuná, y la fe, ¿de quién? De Yahshua. ¿Pero a quién se refiere ahí? Al grupo que dice que los mandamientos de Elohim están abolidos y que la Torá está abolida y que ya no hay que guardarla y que ya no hay que cumplirla. Ahí dice, ¿verdad? Aquí está la paciencia de los escogidos, los que guardan los mandamientos. Pero la iglesia guardará mandamientos. ¿Cómo va a guardar mandamientos si los líderes enseñan que están abolidos? Y si están abolidos, los líderes enseñan que no hay que guardarlos. Pues no se refiere a ellos. A los que guardan los mandamientos,
de Elohim, en su Torah, y la emuná, y la fe, y la seguridad de quién? De Yahshua. Toda práctica y toda doctrina debe ser pasada por el sedazo de la Torah. Como yo siempre le digo, yo examino todo, segregando lo bueno, desecho lo malo, y estudio de rabí y escucho, ¿verdad? Pero todo tiene que ser pasado por el filtro. Si no está de acuerdo con el pecha, ¿verdad? El pecha, tiene que estar de acuerdo con la palabra escrita. Claro, puede tener su interpretación por las alturas, pero tiene que estar de acuerdo con lo que dice. No puede estar en desacuerdo con lo que, ¿verdad?, con la Torah. Así que Yahshua nos advirtió en Mateo 24 y verso 23. Entonces, ahorita hablamos de eso. Si aquellos días no fueran acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados, los días de tribulación, en los cuales estamos. Entonces, porque, ¿verdad?, muchos grupos y muchas denominaciones están esperando que empiece la tribulación. ¿Cuándo va a empezar la tribulación? Si ya empezó hace tanto. Estamos en días de tribulación, días postreros, días, ¿verdad?, peligrosos, donde el amor de muchos, dice que se enfriará por causa de la falta de la Torah, como dice originalmente. El amor de muchos se enfriará por falta de la Torah, porque la Torah no está en su enseñanza y no está en su corazón. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Mashiach, o mirad, aquí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos Mashiach y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya, ¿verdad?, os he dicho. Pero ¿cuál fue la primera señal? ¿Cuál fue la primera señal? Cuando ellos le preguntaron, ¿verdad?, al principio de ese capítulo 24, Yahshua, y en el verso 4, cuando él le dijeron acerca del final, los últimos días, la primera señal que Yahshua le dio, dijo que mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Quiere decir que en este tiempo se va a mover un espíritu de engaño sobre la faz de la tierra. Es necesario que usted esté, ¿verdad?, metido en la Torah, estudiando la Torah, escudriñe la Torah, estudie, medite en ella, vívala. Nos debemos preocupar por vivir, ¿verdad?, esta enseñanza, el judaísmo mesiánico, si quieres llamarlo así, de acuerdo a la Torah, y no dejarnos llevar por la elocuencia, ¿verdad?, de muchos. Puede ser elocuente, está de acuerdo con la Torah, niega el Mashiach, cree en el Mashiach, guarda lo que está escrito. No podemos dejarnos llevar por las apariencias en este tiempo. Segunda de Pedro, segunda de Kefa, segunda de Kefa, capítulo 1 y verso 19, dice, tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? Ustedes harán muy bien en poner atención a ella, como luz que alumbra en la oscuridad,
lugar de tinieblas hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana, ¿quién es la estrella de la mañana? Se levante en su corazón. Así que no debemos desanimar. Mucha gente va a desanimarse en estos tiempos. Cada loco con su tema y todo loco tiene quien lo siga, ¿verdad? Así que, y otro consejo, no mezclemos las cosas. Cree y practica solo lo que está escrito en la Torá. Así que hay alianzas que son imposibles de realizar. Unos quieren que el movimiento mesiánico sea como en los adventistas o como los católicos. Esto no se puede hacer un híbrido, porque la verdad es la verdad, la Torá es la Torá, la Emet es la Emet, y ¿verdad? Hay muchos grupos que tienen enseñanza, pues, y nosotros respetamos todas las posturas, pero no vamos a seguir las enseñanzas de Ellen G. White, porque ella es considerada como una profeta al nivel de los Sheriahim. Y no estoy diciendo que lo que no es, ¿verdad? Ella escribió muchos libros, respeto todo eso, pero para mí es una buena cristiana. No me enseñó acerca de la fiesta y acerca de lo que nos enseñaron los Sheriahim. Y hay gente que mata por ella. Dígale usted para que vea. Y en este movimiento está dividido. Un grupo, ¿verdad? Y oramos por ello, pero un grupo se está yendo hacia el mesianismo y otro se ha quedado conservador con las enseñanzas de Ellen G. White. Así que nos hemos olvidado de las costumbres que traímos, que no tenían que ver con la Torá. Las dejamos atrás, ¿verdad? Nos olvidamos de los nombres falsos que pronunciábamos. ¿Por qué? Porque invocábamos nombres que sabemos que son de dioses paganos. En lugar de invocar a Yahweh, ¿verdad? Invocábamos a Jehová, que es un nombre que según la gramática hebrea es femenino, porque termina con AH. Y Jehová, en el hebreo sabemos Jehová, y lo podemos buscar, aquí no, pero podemos sentarnos ahí y buscar el término hebreo en el diccionario Strong, donde el término Jehová significa ruina, destrucción, dañino, quebrantamiento, desastre. Entonces, inocentemente, muchos amados hermanos, muchos familiares, no estoy criticando, a cada momento dicen, ay Jehová, ¿qué están diciendo? ¿Qué están llamando? ¿Ves? Porque puede parecer sencillo y la gente simple lo encuentra sencillo, pero estamos en un asunto donde no hay lugar para ignorancia. O llamamos a la ruina o llamamos al eterno poderoso de Israel. El Satán no vacila con eso y se aprovecha de la ignorancia de mucha gente. Bueno, muchos ven este movimiento como un movimiento nuevo, como una verdad, y que adiós, eso es un movimiento nuevo. No es un movimiento nuevo. Es las enseñanzas de Yahshua. Porque, ¿verdad? Por decirlo así, la buena noticia, el evangelio enseñado, las enseñanzas de Yahshua, cuando él estuvo sobre la faz de la tierra, hablando acerca del reino de los cielos y las enseñanzas, ¿cuántos siglos han pasado? ¿Qué es lo que tiene la gente? El evangelio enseñado hoy está a años luz de diferencia del original. Por eso él mismo dijo que vendría el tiempo cuando enseñarían como doctrina mandamientos de hombres. Por eso es que quizás tú tenías una inquietud y preguntabas y no, te decían, te mandé, quédate ahí tranquilo,
coopera, diezma y todos esos asuntos, pero no pregunte más nada porque las doctrinas de este movimiento son estas. Y si tú tienes que estar aquí, tienes que estar de acuerdo con la doctrina de hombre. De lo contrario, pues muévete, porque te van a considerar como un controversial, como una persona, ¿verdad?, que está en desacuerdo con la doctrina que tiene ese movimiento. Así que nos olvidamos, dejamos atrás lo que era la Santa Cena y celebramos que ahora el Pésach, ¿verdad? Nos olvidamos del calendario pagano y seguimos ¿qué? El calendario bíblico. Nos olvidamos de las fiestas paganas que tenían su origen, ¿verdad?, en el paganismo, y ahora tenemos las fiestas solemnes, celebramos. Y la gente puede decir, no, pero son fiestas judías, son fiestas extranjeras. Bueno, pero la mayoría de los que yo he visto que lo dicen, pues celebran Halloween y celebran aquella y celebran la otra y celebran la otra, porque no me diga que Halloween es una fiesta de boricua, puertorriqueña, cuyo origen, celta, donde se adora, ¿verdad?, a un ídolo de la muerte llamado el dios Samhain, donde las costumbres de disfraz y todo eso vienen de los sacrificios humanos y de animales a eso. Pero el papá va y le compra el disfraz al muchacho. En eso, ¿qué hacen? Siguen ensayando, siguen ese ensayo pagano. Y entonces el niño crece siendo maldecido. Maldecido por el mismo padre que ignorantemente lo hace. Por eso que tiene que haber un momento cuando llegamos a la Teshuvá. Y cuando usted vive de esta forma, no le va a caer muy bien a todo el mundo. Pero tiene que llegar el momento, como dice, ¿verdad?, como enseñó Shaul. Si todavía yo quisiera agradar a los hombres, no sería siervo del Mashiach. Así que para, ¿verdad?, muestra de lo que estamos hablando. Celebramos Yom Teruah días atrás, ¿cierto o falso? ¿Cómo lo celebramos? ¿A la manera judía tradicional o como dice la Escritura? Como dice la Escritura, los judíos le llaman Rosh Hashanah. Respetamos eso, ¿verdad? Y cambian el año, pero la Escritura dice que la Escritura, la Torá de ellos y esta, dice que es que día de sonar las trompetas. Yom Teruah, día del trompetazo que despierta. Pero dentro de la tradición judía, que hacen varias cosas, que son tradiciones. Se comen manzanas con miel. Es bien parecido a lo que hacen los gentiles, que son las 12 uvas. Pero podemos entonces estar, dejamos unas tradiciones, nos metemos en otras tradiciones. No todas las tradiciones son malas, hay tradiciones buenas, hay tradiciones malas. Sí, pero desde que verdad que la tradición que sigamos esté de acuerdo con la Torah, está bien. Pero si la tradición que seguimos no está de acuerdo con la Torah, no está bien. Entonces, muchos celebran comiendo cabezas de pescado, ¿verdad?, en el judaísmo tradicional. Y los gentiles comen el pavo, los judíos comen el pescado. Pero Vayikra 23:23 o Levítico 23:23, Yahweh dijo a Moshe: dile al pueblo de Israel, en el 7º mes, el primero del mes, será para ustedes día de descanso completo, para recordatorio, una convocación kadosh anunciada con topes de shofar, en una versión, ¿verdad?, ampliada y explicada, la que estoy leyendo. No hagan ningún tipo de trabajo ordinario y traigan una ofrenda hecha por fuego a Yahweh.
Si nos damos cuenta, no dice fiesta por ningún lado, dice que será un día de recordatorio. ¿Una qué? Una muerte, ¿verdad? Una conmemoración de traer los pecados a la memoria. Para que en estos 10 días, hablamos que eran ¿qué? Llamados estos días, desde el primero del mes de Tisri al 10, son los días Yamim Noraim, ¿verdad? Son los días temibles, los días terribles, que separan Yom Teruah de Yom Kippur, y se nos dan estos 10 días para que nos arrepintamos, para que hagamos Teshuvah, meditemos, reflexionemos en las oraciones. Y aún desde antes, usted sabe que es desde el primero de Elul, pero ya estos 10 días es lo último, la última oportunidad, y esto hay que tomarlo de manera seria. Quizás hace mucho tiempo no sabíamos de esto, pero ahora no tenemos excusa, porque ¿verdad? Es la Torá, es el Eterno quien ha establecido esto, es el Eterno quien ha revelado esto, es quien ha traído esto a la luz, porque siempre ha estado ahí, pero estábamos nublados con otras enseñanzas, y hay gente que están hasta hechizadas con otras enseñanzas y no pueden ver la verdad. Y como consecuencia de ese arrepentimiento, nuestros nombres sean inscritos ¿en dónde? En el libro de la vida, en el Sefer Haim del Cordero. Por eso al final de Yom Kippur, ¿verdad? Declaramos que seamos que después, cuando terminamos el ayuno, que seamos que haya sido que sellado, y tu nombre haya sido que inscrito en el libro de la vida del Cordero. Así que al que venciere será vestido, como las enseñanzas de Yahshua, de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida. Eso es una referencia, ¿verdad?, a Yom Kippur. Si nos hemos dado cuenta cómo mezclamos las cosas del mundo con las cosas, ¿verdad?, de Yahweh, Yahweh no nos aceptaría, Él no acepta las mezclas. O soy israelí, yahudí, o soy gentil. No hay un término medio, ¿verdad? Mitad y mitad. No se puede decir el término, ¿verdad? Y yo lo he escuchado, judíos cristianos. Ese híbrido, ¿no? ¿Verdad? Bendito el Poderoso, porque ya hablamos, hicimos referencia a lo de Antioquía, ¿verdad? Como se enseña, y yo en el seminario bíblico, cuando estuve, así nos enseñaron, pero fuera de la realidad, porque ese movimiento enseña eso. Así que ya no vamos a movernos, ¿verdad?, de aquí para allá, como dijo Moshe, ya no que no puedo moverme de aquí para allá. No te sigas moviendo hacia los lados, no sigas moviéndote, trayendo cosas del antiguo sistema religioso donde te movías antes. Si no te vas a mover, muévete hacia dónde. Ahora hacia dónde, ¿verdad? Hacia el cielo, hacia arriba, hacia el mismo trono celestial. Crece como israelita mesiánico, ¿verdad?, y nazareno, porque crees en el Mashiach de Nazaret. Seamos radicales en cuanto a la Torah se refiere. Como dice en Revelación, Apocalipsis capítulo 3 y verso 15, yo sé lo que estás haciendo, no eres caliente ni frío. Cuando quieras, cuánto quisiera que fueres lo uno o lo otro. Así que porque eres tibio, ni frío ni caliente, ¿qué dijo el Mashiach? De acuerdo a la enseñanza que el Eterno nos ha dado, son muchas las cosas de las cuales tenemos que arrepentirnos. Se acerca el día de Yom Kippur, nos quedan varios días para Yom Kippur. Aprovechémoslos meditando en él. ¿Qué se decide en Yom Kippur para terminar? ¿Qué se decide en Yom Kippur? La humanidad pasa
delante del Eterno. La humanidad pasa para juicio delante del Eterno. Se decide quién vive y quién no. Por eso el Eterno nos exhorta a aprovechar estos días para olvidarnos de la religiosidad. Podemos cubrirnos con hojas de higuera. Podemos aparentar ser religiosos, tener el taliz más largo que nos llegue hasta los pies, la quipá que nos cubra, el manto, la estora, lo que sea, y no tener un arrepentimiento genuino en el corazón. De que usted, si quiere ponerse la quipá como hacemos, lo hace, pero más importante que eso es lo que está por dentro. Es que dentro de nuestro corazón haya arrepentimiento en estos días. Entienda los días que estoy viviendo. Sé que, ¿verdad?, que ensayamos para escuchar la trompeta, agudizamos los oídos, me evento por venir, y sé que viene el día cuando será juzgada mi alma. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua HaMashiach, el Sadik, que es que la propiciación o la reconciliación por nuestros pecados, y no por los nuestros, sino también ¿por qué? Por los de todo el mundo. Que cuando sea tu alma juzgada y seas tú enjuiciado, Yahshua le diga, ¿verdad? Le diga al Padre, como dice la Escritura, déjalo ahí, permítele un año más para que dé fruto. La esperanza del Eterno es que demos buen fruto. Por eso cada noche morimos y despertamos, porque el Eterno tiene la esperanza de que ese próximo día tú le sirvas, tú le adores, tú hables con Él, estudies, vivas para Él. Pero si no es así, llega un día cuando dice hasta aquí llegó. Y entonces, ¿verdad?, se decide hasta cuándo tú. Claro, hay un día que vivimos y un día que morimos, el Eterno lo sabe todo, pero la Teshuvá, ¿verdad?, nos puede librar de la muerte. Bendito el poderoso de Israel. Baruch atay abuelo fenomenes haolán acher bajar banu mikol hamim benatan la nueto arato Baruch atay abuelo ten hatorá. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos escogió todos los pueblos y nos ha dado su Torah. Bendito eres tú, poderoso nuestro Creador.